Saludos amigos del Ecuador, excelente noche. Proceso eleccionario para elegir parlamentarios andinos. Examinemos sus propuestas, identifiquemos el contexto de la subregión en procesos de integración. Con nosotros en esta noche, Osvaldo Moreno, candidato a parlamentario andino por el PRE, Partido Roldosista, listas 10. Muy buenas noches, señor Moreno. Identifiquemos primero cómo encuentra al Parlamento andino, usted como candidato, precisamente tras 30 años de gestión de una instancia integracionista a nivel político que realmente ha sido el aporte muy poco. Buenas noches. Bueno, primero buenas noches y gracias por la oportunidad. Un saludo y un abrazo a la distancia a todas las personas que nos están escuchando y mirando en este momento. Bueno, señor periodista, sin duda alguna el proceso de integración ha fallado, eso es un hecho indiscutible. Tanto desde lo político como lo económico y sobre todo desde lo cultural, ¿no? Tenemos ejemplos en los cuales reflejarnos, sin duda alguna el Mercosur funciona. Bueno, allá a diferencia de la Comunidad Andina de Naciones hay dos monstruos como lo son Brasil y la Argentina, pero en todo caso nosotros consideramos como nueva era que es necesario que esta nueva renovación de gente joven, de nuevos actores en la política ecuatoriana presenten desde todas las tribunas, todas las trincheras y todos los espacios de representatividad que establece la democracia ecuatoriana, participar desde esta elección de parlamentarios andinos, con nuestra propuesta que se basa fundamentalmente en tres ejes, ¿no? En vista de esta crisis que tiene la Comunidad Andina de Naciones, nosotros proponemos tres factores fundamentales como ejes de desarrollo. Primero, nosotros proponemos la defensa de los intereses de todas las empresas ecuatorianas que tengan conflictos dentro y fuera de la CAN. Es decir, que desde nuestra gestión, cualquier empresa ecuatoriana, sea esta importadora o exportadora, donde haya $1 de capital de ecuatoriano de por medio, nosotros vamos a defender esos intereses de esa empresa indistintamente de su actividad, siempre y cuando sea lícita, obviamente, para bien de los ecuatorianos, porque hay que entender que cada dólar que nosotros defendemos en este país es un trabajo para cada ecuatoriano. El segundo punto de nuestra propuesta, dígame. Veamos brevemente las otras dos propuestas para naturalmente identificar en realidad cuál es la propuesta global que se formula en un acuerdo subregional desde la instancia parlamentaria. Lo que pasa es que hay que entender, mi estimado señor periodista, que la CAN está en un proceso crítico y que hay que entender que el verdadero fin de este grupo de naciones que empezó como la comunidad, el Pacto Andino famoso, Acuerdo de Cartagena, en el cual originalmente contábamos con Chile y Venezuela dentro del plan, hay que entender que dentro del proceso de integración estos estamentos, estos organismos tienen que desaparecer para dar paso a la UNASUR. Es decir, tiene que haber una fusión entre la CAN y el Mercosur para efectos de crear una gran nación o un gran grupo de países en América del Sur. Nuestra segunda propuesta, sin duda alguna, proponemos nosotros hacer del Ecuador una zona libre de patentes médicas para enfermedades catastróficas. Es decir, que para el caso de SIDA, cáncer y otro tipo de enfermedades, consideramos que no es prudente que se paguen tan altos costos por remedios que en Brasil, por ejemplo, que levantó las patentes y las licencias médicas, haya un precio tan alto fuera del alcance de los ecuatorianos comunes. Y tercer punto fundamental, nosotros proponemos el restablecimiento de las relaciones con Colombia. Es indispensable restablecer las relaciones, obviamente sin olvidar el suceso catastrófico que pasó en Angostura, ¿no verdad? Ese atropellamiento al derecho internacional, pero consideramos que para efectos de la integración sudamericana es necesario resolver el problema colombiano. Ok, señor Moreno, claro. Usted plantea entonces la virtual desaparición del Parlamento andino y crear otras instituciones. Seguramente también obedece, más allá de lo de Colombia, una ruptura de relaciones diplomáticas, también la decisión de Venezuela de separarse de este acuerdo subregional y trasladarse a la UNASUR. Pero entonces hay otras alternativas de integración como el Mercosur. ¿Qué es lo que se plantea desde el Parlamento entonces, en calidad de candidato usted? El Parlamento andino como tal es uno de los organismos que son parte de la comunidad andina. Es decir, tanto como la Secretaría Nacional, la Presidencia y entre otros organismos, el Parlamento andino es el organismo de representatividad que tienen las naciones miembros que constan de 5 miembros cada país, ¿no verdad? En este caso el Ecuador tiene 5 representantes, es más, desde ya le aviso, señor periodista, nosotros hemos pedido, estamos solicitando este día lunes, de la próxima semana vamos a pedir los informes de labores de todos los miembros que están en este momento ejerciendo el cargo, porque es necesario entender que más allá de que la comunidad andina desaparezca por su inacción, que tiene que sería el término, disculpe, autointegrarse con el Mercosur, porque la UNASUR sería una respuesta para una integración política, económica y sobre todo cultural. Frente entonces al virtual fracaso, la propuesta suya es desaparecer el acuerdo subregional y procurar otras instancias. Pero dentro de ese ámbito, por ejemplo, recordemos que el Ecuador hasta hoy no ha suscrito un solo tratado de libre comercio. Hay inclusive restricciones para aproximadamente 600 productos que provienen del área andina, lo cual ha generado también fricciones en la misma región. Entonces la integración, ¿cómo tiene que ser? Política, comercial,
a nivel de los propios pueblos inclusive, pero ¿cuál es la vertiente que genere un proceso integrador de acuerdo a la formulación del planteamiento que ustedes señalan? El proceso de integración tiene que ser no solo económico, no solo político, sino sobre todo cultural. Hay que entender que este proceso nos lleva tiempo. Los europeos en su momento entendieron que tenían que unirse y de hecho el mundo que se avecina, que va a ser un mundo de naciones hemisféricas, fíjese usted, la Comunidad Europea, China, India, el propio Brasil, los Estados Unidos entendieron hace 200 años que tenían que ser una gran nación, si no, no iban a tener ningún tipo de protagonismo en el contexto político internacional. En ese marco nosotros planteamos que si bien es cierto, hay ciertas restricciones, ahora hay que establecer los parámetros y obviamente empezar casa adentro defendiendo los intereses de los capitales y los empresarios ecuatorianos y desde los mismos ciudadanos, porque tampoco es posible o es factible de que un ecuatoriano, un empresario nuestro, pague 9 centavos de dólar por un kilovatio hora de luz, cuando un colombiano paga 4, cuando un colombiano paga 3, paga 2. Entonces, desde esos parámetros, obviamente sí hay que hablar de libre comercio. Por supuesto, el comercio une a los pueblos, el comercio históricamente es lo que ha dado paso a todas las civilizaciones a nivel de la historia de la humanidad. Pero en todo caso hay que llevar libre comercio de acuerdo a las limitaciones y a las realidades, porque tampoco es posible. Si nosotros hablamos de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, no es justo que nuestros agricultores, que tienen que pasar las de Caín y hacer un esfuerzo sobrehumano y vivir una tragedia griega para sacar $10.000 promedio del Banco de Fomento, y que los agricultores norteamericanos reciban millones de dólares de subsidios y de créditos. Entonces, desde ese marco, y en eso yo comparto mucho las posturas del presidente Lula da Silva, como ha manejado el tema del libre comercio, nosotros consideramos que sí, tiene que haber comercio entre las naciones, pero más allá de buscar nuevas fronteras, buscar mercados en Medio Oriente, muy lejos, nosotros consideramos que hay que empezar con los vecinos. Nosotros tenemos un vecino a 5 horas de Guayaquil, o si usted toma un vehículo, la frontera más cercana, que es Aguas Verdes, usted se toma 5 horas, usted tiene 5 horas en vehículo, un vecino que crece el 10%, mi estimado amigo periodista, es decir, casi como China. Y tiene al norte otro vecino que es nuestro segundo socio comercial. Entonces nosotros creemos que hay que fomentar e incentivar la integración, empezando por los vecinos que podrían ser y son potenciales clientes nuestros. Muy bien, muchas gracias a Osvaldo Moreno, candidato a parlamentario andino por las listas PRE, la número 10, en esta inicial trayectoria frente a un proceso electoral que se cumplirá más adelante. Ojalá que para los electores ecuatorianos esta elección pueda ser de interés. En la práctica hay muy poco despertar en referencia a esta votación. Nos vamos a la pausa, gracias por acompañarnos.